Alma limpiaba pisos ajenos desde que enviudó, sobreviviendo apenas con 3 hijos y sin esperanza. Un día su patrona la llamó con los ojos llenos de lágrimas y le entregó unas llaves oxidadas. «Esto es tuyo. Espero que lo recibas de corazón». Cuando Alma llegó a aquella cabaña escondida entre las rocas de la sierra y bajó los 20 escalones hacia la oscuridad, lo que vio la dejó paralizada. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. El viento de octubre arrastraba hojas secas por el patio de la casa grande cuando Alma Soto bajó la mirada y apretó el trapo húmedo entre sus manos. Llevaba 4 años limpiando esos pisos de mármol, 4 años desde que Vicente murió en aquel incendio forestal cerca de Creel, en la sierra de Chihuahua, 4 años de madrugadas frías, de rodillas gastadas y de regresar cada noche a un cuarto de adobe en las afueras del pueblo con sus 3 hijos. Esperándola con hambre y deberes sin terminar. «Alma, ¿puedes venir un momento?». La voz de la señora Estela Montiel sonó desde el pasillo, pero no con el tono cortante de siempre. Había algo distinto, algo quebrado en esa voz. Alma se incorporó despacio, secándose las manos en el delantal. Caminó por el corredor largo hasta el estudio de la patrona, ese lugar donde ella nunca entraba, salvo para sacudir los muebles una vez por semana. La puerta estaba entreabierta. Adentro la señora Estela estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los cerros lejanos. Cuando se volvió, Alma vio algo que jamás había visto en esos ojos verdes, lágrimas contenidas. «Siéntate, por favor», dijo la señora, señalando una de las sillas de cuero frente al escritorio. Alma obedeció en silencio, con el corazón acelerado. Pensó en despido, en deudas, en algo que hubiera hecho mal, pero la señora Estela no se sentó. En cambio, abrió el cajón superior del escritorio y sacó un juego de llaves antiguas oxidadas, atadas con un cordel rojo. «Estas son para ti», dijo, dejándolas sobre la mesa con un ruido metálico suave. Alma miró las llaves sin entender, sin atreverse a tocarlas. «No comprendo, señora». «Es el pago por todos estos años», respondió Estela, y su voz tembló. «Sé que no es suficiente, sé que nunca será suficiente, pero es lo único que tengo para darte que valga la pena. Pago, pero usted ya me paga cada quincena». «No hablo de dinero, Alma, hablo de una deuda que mi familia tiene contigo. Una deuda de hace muchos años». El aire en la habitación se volvió denso. Alma sintió un nudo en la garganta. «Esas llaves», continuó Estela, «abren una cabaña. No es grande, no es lujosa. Está construida en el terreno de la antigua hacienda de mi padre, al pie de la sierra. Pero es tuya, completamente tuya, con escrituras a tu nombre». Alma negó con la cabeza, confundida, asustada. «Señora, yo no puedo aceptar». «Tu marido», interrumpió Estela. Y esta vez las lágrimas rodaron libres por sus mejillas, «salvó a mi padre. Yo tenía 8 años. Fue en el verano del 98. Un incendio arrasó con medio bosque cerca de la Junta. Mi papá se había quedado atrapado en la camioneta, inconsciente por el humo. Vicente lo sacó, lo cargó en sus hombros y lo llevó hasta la carretera. Yo lo vi todo desde lejos. Nunca olvidé su rostro». Alma sintió que el piso se movía bajo sus pies. Vicente nunca le había contado nada de eso. Nunca presumió de héroe. Simplemente regresaba cada noche con olor a ceniza y a pino quemado. Besaba a los niños y se quedaba dormido en el sillón. «Por eso», dijo Estela tomando las manos de Alma entre las suyas, «quiero que tengas eso. No es mucho, pero espero que lo recibas de corazón». Alma apretó las llaves frías en su palma. No sabía qué decir. No sabía si llorar o gritar o salir corriendo. «¿Dónde? ¿Dónde está esa cabaña?», preguntó con un hilo de voz. «A 20 kilómetros al norte por el camino viejo hacia Batopilas. Es un poco escondida entre las rocas, pero está bien construida. Mi padre la mandó a hacer hace décadas, antes de que el rancho se dividiera. Nadie la usa ya». Alma asintió despacio sin soltar las llaves. ¿Puedo ir a verla? Claro que sí. Yo misma te llevo si quieres.
No, señora, prefiero ir sola con mis hijos. Estela sonrió con tristeza y asintió. Esa tarde Alma recogió a Mateo de 14 años, a Lucía de 11 y a Renata de 7 de la escuela. Les dijo que tenían que hacer un viaje rápido antes de que oscureciera. Los niños subieron a la vieja camioneta que compartía con su comadre sin hacer preguntas. Sabían que cuando mamá hablaba con ese tono serio era mejor obedecer. El camino de terracería serpenteaba entre encinos y madroños. Alma conducía despacio con las instrucciones de la señora Estela escritas en un papel arrugado sobre el tablero, después del puente de madera. Toma el desvío a la izquierda. Verás un grupo de rocas grandes. La entrada está detrás. Pasaron el puente. Tomaron el desvío. Las rocas aparecieron como gigantes dormidos cubiertos de musgo. Mamá. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Mateo, mirando por la ventana con desconfianza. Ya verán, respondió Alma apagando el motor. Bajaron todos. El silencio de la sierra los envolvió, interrumpido solo por el canto de un pájaro lejano y el susurro del viento entre los pinos. Alma caminó hacia las rocas apartando arbustos secos con las manos, hasta que vio algo que no parecía natural. Una puerta de metal pintada de verde musgo casi invisible entre la vegetación. Ahí está, susurró. Los niños se acercaron con los ojos muy abiertos. Alma metió la llave más grande en la cerradura. Oxidada. Giró con dificultad, rechinando, hasta que algo se dio adentro con un chasquido profundo. Empujó la puerta. Un olor a tierra fría y metal viejo subió desde la oscuridad. Había escalones de piedra que descendían hacia abajo tragados por las sombras. Alma encendió la linterna de su celular y dio el primer paso. Detrás de ella, Mateo y Lucía se tomaron de las manos. Renata se aferró al brazo de su madre. Bajaron despacio contando 20 escalones, hasta que el espacio se abrió ante ellos como el vientre de una ballena. Y lo que vieron ahí dentro dejó a Alma sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Vicente, decenas de ellas. Algunas eran recortes de periódico amarillentos, otras eran fotos Polaroid descoloridas. En una, Vicente aparecía con su uniforme de brigadista, sonriendo con esa sonrisa torcida que a Alma siempre le había derretido el corazón. En otra estaba cargando a una niña pequeña de trenzas oscuras. La niña era Estela. Mamá, susurró Lucía con la voz quebrada, ¿qué es este lugar? Alma no pudo responder. Caminó hacia el centro de la habitación, donde había una mesa de madera rústica cubierta de cuadernos, mapas y herramientas perfectamente ordenadas. Sobre la mesa, un generador eléctrico antiguo todavía conectado a cables que subían por las paredes. Mateo encontró el interruptor y lo accionó. Las luces parpadearon y se encendieron, iluminando cada rincón de aquel refugio subterráneo. Era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había una cama individual en una esquina, cubierta con mantas gruesas, un pequeño armario de metal, estantes llenos de latas de comida, botellas de agua, medicinas. Todo estaba limpio, ordenado, como si alguien hubiera estado cuidando el lugar con esmero. Pero lo que más llamaba la atención era el mural. Ocupaba toda la pared del fondo. Era un collage gigante hecho con amor y paciencia, fotos de Vicente en diferentes momentos de su vida, cartas escritas a mano con letra infantil, dibujos de una niña pequeña que mostraban a un hombre sacando a otro de las llamas, recortes de periódico que hablaban del incendio de 1998. Medallas de reconocimiento. Y en el centro, enmarcada con madera tallada, una fotografía grande de Vicente sosteniendo a Estela en sus brazos el día del rescate. Debajo de la foto, una placa de bronce decía, al héroe que salvó a mi papá. Gracias por darme más años con él. Estela Montiel, 1998. Alma se llevó las manos a la boca. Las lágrimas corrieron sin control por sus mejillas. Papá, murmuró Renata tocando una de las fotos con sus dedos pequeños, es papá. Mateo se acercó a los cuadernos sobre la mesa y abrió uno al azar. Las páginas estaban llenas de la letra de Vicente. Esa letra apretada y chueca que Alma conocía también.
Eran listas, planos, cálculos, planes para ampliar la cabaña, diseños para un sistema de almacenamiento de agua, notas sobre cómo convertir el lugar en un refugio de emergencia para familias de la comunidad en caso de incendios forestales o tormentas severas. Mamá, dijo Mateo con voz temblorosa, papá estaba planeando algo aquí. Algo grande. Alma tomó el cuaderno de las manos de su hijo y leyó con dificultad a través de las lágrimas. Vicente había escrito fechas, nombres de personas del pueblo que podrían necesitar ayuda. Cálculos de provisiones necesarias para albergar hasta 10 familias durante una semana. Había dibujado planos para expandir el espacio, crear literas, instalar un sistema de ventilación mejor. Este lugar puede salvar vidas, decía una nota al margen. No es para mí, es para todos, para cuando más lo necesiten. Alma cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Vicente había estado trabajando en esto en secreto. Tal vez por eso llegaba tarde algunas noches, tal vez por eso desaparecía los fines de semana diciendo que tenía que revisar las torres de vigilancia. No estaba presumiendo de héroe, estaba construyendo algo para proteger a otros, para devolver el favor que sentía que debía al mundo. Y nunca se lo dijo a ella. Lucía se acercó a otro rincón y encontró una caja de madera cerrada con un candado pequeño. Junto a ella, pegada con cinta adhesiva, había una nota escrita con la letra de Estela, para Alma. Ábrela cuando estés lista. Alma miró la caja con el corazón acelerado. Sus manos temblaban cuando probó la llave más pequeña del juego que Estela le había dado. Encajó perfectamente. Levantó la tapa despacio. Adentro había un sobregrueso de papel manila, un distintivo de brigadista con el nombre de Vicente grabado, más fotografías del incendio, y algo que hizo que el mundo se detuviera. Una escritura notariada. Alma sacó el documento con manos temblorosas y leyó la primera línea: testamento y última voluntad de Vicente Soto Ramírez. El papel se le cayó de las manos. La fecha del documento era de 2 semanas antes de su muerte, y en él Vicente dejaba instrucciones muy claras sobre qué hacer con la cabaña, con los planes, con todo lo que había construido en secreto. Pero había algo más en el fondo de la caja, algo envuelto en tela roja. Alma lo tomó con dedos temblorosos y lo desenvolvió. Era un reloj de oro antiguo, el reloj del abuelo de Vicente. El mismo que él siempre había dicho que estaba perdido. Y cuando le dio vuelta, grabadas en la parte trasera, había palabras que le helaron la sangre: para mi familia, cuando llegue el momento. Confía en Estela. Ella sabe todo. Afuera, el viento de la sierra comenzó a soplar más fuerte y en la distancia, por el camino de terracería, se escuchó el motor de un vehículo acercándose. Alma levantó la vista hacia la entrada de la cabaña. Alguien acababa de llegar. El motor se detuvo justo afuera de la entrada. Alma escuchó una puerta cerrarse con un golpe seco y luego pasos sobre la grava y las hojas secas. Metió rápidamente el reloj en el bolsillo de su pantalón y se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Renata, aferrándose a su pierna. «No sé, mi amor. Quédense aquí». Alma subió los 20 escalones con el corazón golpeándole las costillas. La luz del atardecer entraba por la puerta entreabierta, iluminando la silueta de una mujer alta que esperaba afuera con los brazos cruzados. Cuando Alma salió por completo, reconoció de inmediato a la señora Estela, pero no estaba sola. Junto a ella había un hombre mayor de unos 70 años con el cabello completamente blanco y un bastón de madera tallada en la mano derecha. «Perdón por llegar así sin avisar», dijo Estela con voz suave. «Pero cuando me fui de la casa no pude dejar de pensar en ti, en lo que debías estar sintiendo ahí abajo». El hombre mayor dio un paso adelante. Sus ojos eran de un azul descolorido, pero brillaban con una calidez que sorprendió a Alma. «Usted es Alma, ¿verdad?», preguntó con voz rasposa pero firme. «La esposa de Vicente». Alma asintió despacio sin apartar la vista del extraño. «Yo soy Heriberto Montiel», dijo el hombre extendiendo la mano. «El padre de Estela, el hombre al que su marido salvó hace 27 años». Alma le estrechó la mano con dedos fríos. La mano del señor Heriberto era cálida, fuerte a pesar de la edad. «No tenía que venir hasta acá, señor», murmuró Alma.
Claro que tenía que venir, respondió Heriberto con firmeza. Llevo años esperando este momento, años pensando en cómo agradecerle a Vicente lo que hizo. Y cuando supe que había muerto, su voz se quebró. Me sentí el hombre más cobarde del mundo por no haberlo buscado antes. Estela puso una mano en el hombro de su padre. Papá quería venir contigo desde el principio, explicó, pero le pedí que esperara, que te dejara descubrir todo a tu ritmo. Alma los miró a ambos sin entender del todo. ¿Descubrir qué más hay que yo no sepa? Heriberto y Estela intercambiaron una mirada. Fue él quien habló primero. Vicente y yo nos volvimos amigos. Después del incendio, dijo con voz pausada. No fue solo un rescate y ya está. Nos seguimos viendo. Él venía al rancho cada tanto. Me ayudaba con las reparaciones, con las cercas. Nunca aceptó un peso. Decía que no lo había hecho por dinero, que lo había hecho porque era lo correcto. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero yo insistí, continuó Heriberto. Le dije que al menos me dejara darle algo y fue cuando me habló de su idea. De este lugar. ¿Qué idea?, preguntó Alma, aunque una parte de ella sabía la respuesta. La de convertir esta cabaña en un refugio de emergencia para el pueblo, dijo Estela. Papá tenía este espacio abandonado desde hacía décadas. Fue construido por mi abuelo durante la Revolución para esconder a la familia si llegaban los federales. Después quedó olvidado. Vicente lo vio un día que vino a ayudar con una cerca rota y le brillaron los ojos. Me dijo, don Heriberto, esto podría salvar muchas vidas si lo acondicionamos. Bien, continuó el hombre mayor con una sonrisa triste. Y tenía razón, así que hicimos un trato. Yo le daba acceso total a la cabaña, él la arreglaba poco a poco, y cuando estuviera lista la usaríamos para ayudar a las familias del pueblo que lo necesitaran. Alma se llevó una mano al pecho, le costaba respirar. Pero Vicente nunca me dijo nada. Porque quería sorprenderte. Dijo Estela con ternura. Quería tenerlo todo listo antes de contarte. Decía que eras una mujer fuerte, que cargabas con mucho y que quería darte algo hermoso, algo de lo que pudieras estar orgullosa. Las lágrimas volvieron a caer por las mejillas de Alma. Esta vez no intentó detenerlas. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando aquí? Casi 3 años, respondió Heriberto. Venía los fines de semana, a veces entre semana también, después de sus turnos en la brigada. Instaló el generador, reforzó las paredes, organizó las provisiones. Todo lo que ves ahí abajo es su trabajo. Alma negó con la cabeza, abrumada. ¿Y el mural y todas esas fotos? Eso fue idea mía, dijo Estela con voz quebrada. Vicente me dejaba venir de vez en cuando. Yo le traía fotos, recortes. Cosas que había guardado desde niña. Él se reía y decía que no hacía falta tanto alboroto, pero yo quería que supiera lo que significaba para mí, para mi familia. Heriberto se apoyó en su bastón y suspiró hondo. El día que murió, dijo con voz pesada, Vicente estaba viniendo para acá. Iba a terminar de instalar el sistema de ventilación, pero el incendio estalló en el camino y él, bueno. Usted sabe lo que pasó. No pudo quedarse quieto, tuvo que ayudar. Alma cerró los ojos. Recordó ese día como si fuera ayer, la llamada del jefe de brigada, las palabras frías y rápidas, lo siento. Señora Soto. Vicente no salió. Quedó atrapado rescatando a una familia. 2 adultos y 3 niños habían sobrevivido gracias a él. Vicente no. Después de su muerte, continuó Estela. Papá y yo seguimos cuidando este lugar, limpiándolo, manteniendo todo en orden, esperando el momento adecuado para entregártelo. ¿Por qué esperaron tanto?, preguntó Alma con un hilo de voz. Porque queríamos asegurarnos de que estuvieras lista, respondió Heriberto, de que pudieras recibir esto sin que te rompiera más de lo que ya estabas rota. Alma abrió la boca para responder. Pero fue interrumpida por la voz de Mateo desde abajo. Mamá, tienes que ver esto. Alma se dio vuelta y bajó corriendo los escalones, seguida por Estela y Heriberto.
Mateo estaba de pie frente a una de las paredes laterales, sosteniendo un cuaderno abierto. Su rostro estaba pálido. Mamá, papá escribió algo aquí, algo sobre ti. Alma tomó el cuaderno con manos temblorosas. Era una entrada. Fechada 3 semanas antes de la muerte de Vicente. La letra era nerviosa, apresurada. Hoy le dije a don Heriberto que quiero que Alma tenga las escrituras de este lugar si algo me pasa. Él se rió y me dijo que no hablara así, que todavía soy joven, pero uno nunca sabe. Trabajo con fuego, trabajo con el peligro todos los días. Y si algo me pasa, necesito que Alma sepa que esto no es solo una cabaña. Es una promesa. Una promesa de que siempre habrá un lugar seguro para ella y para los niños. Un lugar donde nadie puede tocarlos. Un lugar que es suyo. Alma soltó un sollozo. Estela se acercó y la abrazó. Él te amaba tanto, susurró en su oído. Todo lo que hizo fue por ustedes. Heriberto se aclaró la garganta y sacó un sobre del bolsillo interior de su chamarra. Hay algo más que debes saber, dijo con voz grave. Vicente me pidió que te entregara esto si algo le pasaba. Yo no tuve el valor de dártelo antes, pero ahora que estás aquí en su lugar. Creo que es el momento. Le extendió el sobre. Alma lo tomó con dedos temblorosos. Estaba sellado con cera roja. En el frente, escrito con la letra de Vicente, decía, para Alma. Ábrelo cuando estés en la cabaña. Alma rompió el sello y sacó una carta doblada. La abrió despacio y comenzó a leer en voz alta con la voz quebrada. Mi amor, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Y lo siento. Siento no haberte dicho todo lo que debí decirte. Siento haber guardado secretos, pero quiero que sepas que cada decisión que tomé fue pensando en ti y en los niños. Este lugar es para ustedes, no solo como refugio, sino como legado. Quiero que lo uses para ayudar a otros. Quiero que recuerdes que la vida más valiosa es la que se vive para los demás. Te amo. Siempre te he amado y siempre estaré contigo, aunque ya no puedas verme. Tuyo, Vicente. El silencio llenó la cabaña. Solo se escuchaba el llanto suave de Lucía y los sollozos ahogados de Renata. Alma dobló la carta con cuidado y la guardó junto al reloj en su bolsillo. Gracias, dijo mirando a Heriberto y a Estela. Gracias por cuidar esto. Gracias por cuidar su memoria. Heriberto asintió con los ojos húmedos. Ahora es tu turno, Alma. Tú decides qué hacer con todo esto. Alma miró a su alrededor. Miró el mural, las provisiones, los planos sobre la mesa, los rostros de sus hijos reflejando esperanza y dolor al mismo tiempo. Y entonces desde afuera volvió a escucharse el ruido de un motor. Pero esta vez no era uno solo, eran varios y venían rápido. Mateo corrió hacia la entrada y asomó la cabeza. Mamá, gritó con voz tensa. Hay 3 camionetas llegando, y no se ven amigables. Alma sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Heriberto y Estela intercambiaron una mirada de alarma. No puede ser, murmuró el hombre mayor. No tan pronto. ¿Quiénes son?, preguntó Alma con el corazón acelerado. Heriberto apretó su bastón con fuerza. Los hijos de mi hermano, dijo con voz sombría. Mis sobrinos. Llevan años tratando de quitarme estas tierras, y si descubrieron que le di esta cabaña a alguien más. No terminó la frase, porque afuera las puertas de las camionetas comenzaron a abrirse y las voces que llegaron desde arriba no sonaban nada amistosas. Los pasos sobre la grava sonaron pesados, deliberados. Alma escuchó voces masculinas discutiendo entre sí, y luego una más fuerte que las demás, áspera y llena de rabia. Tío Heriberto, sé que estás ahí adentro. Sal de una vez y deja de esconderte como cobarde. Heriberto cerró los ojos y apretó los labios. Estela palideció. Es Rodrigo, susurró ella, mi primo, el mayor de los 3. ¿Qué quiere?, preguntó Alma, sintiendo como el miedo le apretaba la garganta. Lo que siempre ha querido,
respondió Heriberto con amargura. Quedarse con todo, con el rancho, con las tierras, con cada pedazo de lo que mi padre construyó. Mateo bajó corriendo los escalones. Mamá. Son como 6 hombres. Algunos tienen palos. No creo que vengan a platicar. Alma miró a sus hijos. Renata temblaba aferrada a Lucía. Mateo tenía los puños apretados tratando de parecer valiente. Aunque sus ojos delataban terror. Estela, lleva a los niños al fondo, ordenó Heriberto con voz firme. Hay una puerta trasera detrás de los estantes. Vicente la reforzó el año pasado. Sale al otro lado de las rocas. No voy a dejarlos solos, protestó Estela. Hazlo, gritó su padre con una autoridad que no admitía réplica. Protege a estos niños, es lo que Vicente hubiera querido. Estela tragó saliva y asintió. Tomó a Renata de la mano y les hizo una seña a Lucía y Mateo. Vengan conmigo, rápido. Los niños obedecieron, lanzándole miradas angustiadas a su madre. Alma quería seguirlos. Quería sacarlos de ahí, pero algo en la mirada de Heriberto la detuvo. Tú te quedas conmigo, dijo el hombre. Esto también te incumbe. Antes de que Alma pudiera responder. La voz de Rodrigo resonó de nuevo desde arriba, más cerca esta vez. Si no sales en 10 segundos, vamos a bajar, y no va a ser bonito. Heriberto respiró hondo y comenzó a subir los escalones con dificultad apoyándose en su bastón. Alma lo siguió con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. Salieron a la luz tenue del atardecer. Frente a ellos había 3 camionetas. Estacionadas en semicírculo, bloqueando la salida. 6 hombres los rodeaban. El que estaba al frente era alto, de complexión robusta, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba descuidada. Vestía botas vaqueras, jeans sucios y una camisa de cuadros con las mangas remangadas. Sus ojos eran pequeños, oscuros, llenos de resentimiento. Tío Heriberto, dijo Rodrigo con una sonrisa torcida. Que no llegaba a sus ojos. ¿Cuánto tiempo sin verte por estos rumbos, Rodrigo?, respondió Heriberto sin emoción. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí?, repitió Rodrigo con falsa sorpresa. Pues vine a ver qué andas tramando en tierras que no son tuyas. Estas tierras son mías, dijo Heriberto con firmeza. Siempre lo han sido. Están escrituradas a mi nombre desde hace 40 años. Ajá. Rodrigo se acercó un paso y los otros hombres lo imitaron. Pero resulta que mi papá, tu hermano, nunca estuvo de acuerdo con cómo se repartió la herencia del abuelo. Tú te quedaste con todo, y a nosotros nos dejaste las migajas. Tu padre firmó los papeles de su propia voluntad, replicó Heriberto. Yo no lo obligué a nada. Mentira, gritó Rodrigo, y su rostro se puso rojo. Tú lo manipulaste, lo convenciste de que no servía para el rancho, de que era mejor que se fuera a la ciudad. Y cuando murió sin un peso en el bolsillo, tú ni siquiera nos ayudaste. Le ofrecí trabajo a tus hermanos y a ti, dijo Heriberto con voz cansada. Fueron ustedes los que se negaron. Porque no íbamos a trabajar como peones en lo que debió ser nuestro. Escupió Rodrigo. Uno de los hombres detrás de él, más joven, de rostro afilado y mirada nerviosa, dio un paso adelante. Además, tío, nos enteramos de algo muy interesante, dijo con voz burlona. Resulta que le diste esta cabaña a una desconocida, a ella. Señaló a Alma con desprecio. Alma sintió como todas las miradas se clavaban en ella como cuchillos. Ella no es una desconocida, dijo Heriberto. Y lo que yo haga con mis propiedades no es asunto tuyo, Ismael. Claro que es nuestro asunto, intervino Rodrigo. Porque si esta tierra va a pasar a manos de extraños, entonces tenemos derecho a reclamar nuestra parte, a pelear por lo que nos corresponde. No les corresponde nada, dijo Heriberto con voz dura. Rodrigo rió con amargura y miró a sus compañeros. ¿Escucharon eso? No nos corresponde nada, después de todo lo que hemos sufrido, después de ver cómo este viejo se da la gran vida en el rancho, mientras nosotros nos rompemos el lomo en trabajos. Yo trabajé cada día de mi vida por lo que tengo, dijo Heriberto, y su voz tembló de rabia contenida.
No me regalaron nada, y no voy a dejar que vengan a arrebatarme lo que es mío solo. Porque ustedes tomaron malas decisiones. El silencio que siguió fue tenso, pesado. Rodrigo dio otro paso hacia Heriberto. Ahora estaban a menos de 2 metros de distancia. Escúchame bien, viejo. Dijo con voz baja y amenazante. Tú te vas a arrepentir de haberle dado esta cabaña a esta mujer, porque vamos a hacer todo lo necesario para que estas tierras vuelvan a la familia. A la verdadera familia. ¿Me estás amenazando?, preguntó Heriberto, irguiéndose lo más que pudo a pesar de su edad. Yo no amenazo, respondió Rodrigo con una sonrisa fría. Yo aviso. Alma sintió que la sangre se le helaba. Quiso retroceder. Quiso correr hacia donde estaban sus hijos, pero sus piernas no le respondieron. Ismael se acercó a ella, mirándola de arriba a abajo con desdén. ¿Y tú quién eres?, preguntó con burla. La nueva protegida del tío. ¿Qué le hiciste para que te regalara un pedazo de tierra? ¿Te acostaste con él? Alma sintió una oleada de furia. Atravesarle el pecho. Mi esposo salvó la vida de don Heriberto, dijo con voz firme aunque temblaba por dentro. Esta cabaña es un agradecimiento, un reconocimiento por lo que Vicente hizo. Ah. Claro, se burló Ismael. El héroe muerto. Qué conveniente. Apuesto a que ni siquiera tienes papeles que lo demuestren. Los tengo, respondió Alma y sacó del bolsillo el sobre que Heriberto le había dado. Las escrituras están aquí, firmadas y notariadas. Rodrigo se acercó de golpe y trató de arrebatarle el sobre de las manos. Alma retrocedió justo a tiempo, pero uno de los hombres la agarró del brazo con fuerza. Suéltala, gruñó Heriberto golpeando el suelo con su bastón. Ok, viejo, dijo Rodrigo con desdén. ¿Vas a pelearme tú solo contra todos nosotros? Heriberto apretó los dientes. Sabía que no tenía oportunidad. Si le hacen daño a ella o a sus hijos, dijo con voz temblosa de rabia, voy a hacer que se pudran en la cárcel. Los voy a demandar. Hasta que no les quede nada. Rodrigo soltó una carcajada. ¿Con qué pruebas, tío? Aquí no hay testigos, solo nosotros y ustedes. Y la palabra de un viejo contra la de 6 hombres. Bueno. Ya sabemos quién gana. El hombre que sostenía a Alma la empujó hacia atrás. Ella tropezó y cayó de rodillas sobre la tierra. ¡Mamá! El grito de Mateo resonó desde la entrada de la cabaña. Alma levantó la vista y vio a su hijo corriendo hacia ella, seguido de Lucía y Renata. Estela venía detrás tratando de detenerlos, pero era demasiado tarde. Rodrigo vio a los niños y su sonrisa se ensanchó. A la familia completa, dijo con sarcasmo. Perfecto, así pueden escuchar bien lo que les voy a decir. Se acercó a Alma, que seguía arrodillada en el suelo, y se agachó hasta quedar a su altura. Tienes una semana, dijo con voz fría. Una semana para devolver las escrituras de esta cabaña y largarte de aquí con tus mocosos. Si no lo haces, vamos a venir de noche. Y no vamos a tocar la puerta. Tú no tienes derecho a pedirme eso, dijo Alma con voz temblorosa, pero firme. Esta propiedad es mía, legalmente mía. Los papeles se pueden quemar. Susurró Rodrigo tan cerca que Alma podía oler el tabaco en su aliento. Los abogados se pueden comprar y los accidentes, bueno, los accidentes pasan todos los días en la sierra. Se incorporó y les hizo una seña a sus hombres. Vámonos, ya dejamos el mensaje claro. Comenzaron a caminar hacia las camionetas, pero antes de subirse, Rodrigo se volvió una última vez. Ah, y otra cosa, gritó. Si intentas ir a la policía, te va a ir peor, porque el comandante del pueblo es primo mío. Así que piénsalo bien, viuda. Muy bien. Las camionetas arrancaron, levantando una nube de polvo y piedras. Se alejaron por el camino de terracería hasta desaparecer entre los árboles. El silencio que quedó fue ensordecedor. Alma se quedó arrodillada en el suelo, respirando con dificultad. Mateo se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. Mamá, ¿estás bien?
Alma asintió aunque no estaba segura de que fuera verdad. Heriberto se acercó cojeando con el rostro desencajado. Lo siento, dijo con voz rota. Lo siento mucho, Alma. No pensé que se enterarían tan rápido. No pensé que... No es su culpa, lo interrumpió Alma poniéndose de pie con ayuda de Mateo. Usted no tiene que disculparse por nada. Pero ellos van a volver, dijo Estela con los ojos llenos de lágrimas, y no van a venir a negociar. Alma miró hacia la entrada de la cabaña. Miró las paredes de roca que la ocultaban del mundo, miró las llaves que todavía sostenía en su mano apretada, y entonces, con una claridad que no había sentido en años, supo exactamente qué tenía. ¿Qué hacer? No voy a irme, dijo con voz firme. Esta cabaña es mía. Vicente trabajó aquí, soñó aquí, y yo no voy a dejar que unos matones me quiten lo único que me queda de él. Heriberto la miró. Con sorpresa. Alma, no puedes enfrentarte a ellos sola. Son peligrosos. Lo sé, respondió ella. Por eso no voy a estar sola. Se volvió hacia Estela. Necesito que me ayude. Necesito que hablemos. Con la gente del pueblo, con los que conocieron a Vicente, con los que él ayudó, porque si Rodrigo cree que puede asustarnos, se equivoca. Estela asintió despacio, con admiración brillando en sus ojos. Vicente estaría orgulloso de ti, dijo en voz baja. Alma tragó saliva y miró a sus hijos. Vamos adentro, dijo. Tenemos mucho que planear. Bajaron juntos por los escalones, dejando atrás la luz del atardecer. Pero cuando Alma llegó al fondo de la cabaña, algo llamó su atención. Uno de los cuadernos de Vicente estaba abierto sobre la mesa. No era el mismo que Mateo había revisado antes. Este era diferente. Alma se acercó y leyó el título escrito en la primera página con letra grande y segura: Plan de emergencia en caso de amenaza o peligro. Y debajo, una lista numerada con instrucciones precisas. El corazón de Alma comenzó a latir más rápido, porque Vicente no solo había construido un refugio, había planeado exactamente qué hacer si alguien trataba de quitárselo. Alma pasó los dedos por las páginas del cuaderno. La letra de Vicente era clara, metódica, como si hubiera sabido que algún día alguien necesitaría seguir esas instrucciones. Al pie de la letra. La primera página decía: si estás leyendo esto, significa que alguien está amenazando este lugar o a las personas que lo cuidan. No tengas miedo. Todo lo que necesitas está aquí. Solo tienes que seguir los pasos. Alma sintió un nudo en la garganta. Era como si Vicente estuviera ahí, hablándole desde el pasado, guiándola. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Lucía acercándose con cautela. Dice que tu papá dejó un plan, respondió Alma sin apartar los ojos del cuaderno. Un plan para proteger este lugar. Heriberto y Estela se acercaron también, leyendo por encima del hombro de Alma. El plan estaba dividido en secciones numeradas. La primera se titulaba Documentación y pruebas. Paso 1. Asegúrate de que todas las escrituras estén resguardadas en 3 lugares diferentes. Una copia con el notario del pueblo, licenciado Ramón Esquivel, oficina en la calle Juárez número 43. Una copia en el banco Caja de Ahorros La Sierra, cuenta a nombre de Heriberto Montiel. Y una copia escondida en la cabaña. Alma levantó la vista hacia Heriberto. ¿Usted hizo eso? ¿Guardó copias de las escrituras? Heriberto asintió despacio. Vicente me lo pidió. Hace 2 años. Dijo que había que estar preparados por si algo pasaba. Yo pensé que exageraba, pero él insistió tanto que finalmente acepté. ¿Dónde está la copia escondida aquí?, preguntó Mateo. Alma siguió leyendo. En la siguiente página había un pequeño mapa dibujado a mano. Mostraba la cabaña desde arriba con una X marcada en una esquina específica. Dice que está detrás del tercer estante en una caja de metal soldada a la pared, leyó Alma en voz alta. Mateo corrió hacia los estantes del fondo, movió las latas de comida y las herramientas hasta que encontró una pequeña caja gris empotrada en la pared de concreto. Estaba cerrada con un candado. Aquí está, gritó.
Alma probó las llaves que Estela le había dado. La tercera llave encajó perfectamente. Abrió la caja y adentro encontró un sobre de plástico sellado. Lo sacó con cuidado y lo abrió. Adentro había copias certificadas de las escrituras, fotos del terreno, y algo más, una carpeta con documentos legales. Alma abrió la carpeta y comenzó a leer. Eran denuncias. Denuncias que Heriberto había presentado años atrás contra Rodrigo y sus hermanos por intentar invadir partes del rancho, por destruir cercas, por amenazas. Don Heriberto, ¿por qué nunca me habló de esto?, preguntó Alma. El hombre suspiró y se sentó en una de las sillas con pesadez. Porque tenía vergüenza, admitió con voz cansada. Vergüenza de que mi propia sangre fuera capaz de eso. Presenté las denuncias, pero nunca avanzaron. Rodrigo tiene amigos en la comandancia, siempre encuentra la forma de salirse con la suya. Pero estas denuncias siguen siendo válidas, dijo Estela tomando uno de los documentos. Están archivadas. Si volvemos a presentar una nueva denuncia, podemos usar esto como antecedente. Alma volvió al cuaderno de Vicente. El paso 2 decía: busca aliados, gente del pueblo que conozca la verdad, gente que haya sido ayudada o que respete lo que estás haciendo. Debajo había una lista de nombres escritos con tinta azul: Don Esteban Ríos, carpintero. Le arreglé el taller después de la tormenta. Doña Carmela Vega, maestra. Su hijo estuvo perdido en el bosque y lo encontré. Ingeniero Patricio Salazar, médico del pueblo. Trabajamos juntos en las brigadas. Padre Ignacio Ruiz, párroco. Organizamos juntos las colectas para las familias afectadas por incendios. Había más nombres, 15 en total. Alma sintió algo cálido expandirse en su pecho. Vicente no solo había construido un refugio físico, había construido una red de personas que lo respetaban. Que le debían algo, que recordaban su bondad. Conozco a varios de estos nombres, dijo Estela con emoción. La maestra Carmela sigue dando clases en la primaria del pueblo. El padre Ignacio todavía oficia misa los domingos, y don Esteban tiene su carpintería frente a la plaza. Entonces tenemos que hablar con ellos, dijo Alma con determinación. Tenemos que contarles lo que está pasando. Heriberto levantó la vista, y por primera vez desde que llegaron los sobrinos, había esperanza en sus ojos. Si logramos reunir a suficiente gente, dijo despacio, Rodrigo no podrá hacer nada. No se atreverá. Pero necesitamos movernos rápido, añadió Estela. Rodrigo dijo una semana, eso significa que va a empezar a planear algo. Tiene que ser antes de que él actúe. Alma pasó a la siguiente página del cuaderno. El paso 3 decía: si las amenazas continúan, documenta todo. Graba conversaciones, toma fotos, guarda mensajes. La verdad siempre gana si tienes pruebas. Y debajo. Vicente había añadido una nota: hay una cámara de seguridad escondida en la entrada de la cabaña. La instalé hace 6 meses. Graba todo lo que pasa afuera. Las grabaciones se guardan en una memoria USB que está dentro del generador. Mateo y Alma intercambiaron una mirada de sorpresa. Papá puso una cámara, murmuró el muchacho con admiración. Sabía que esto podía pasar. Corrieron hacia el generador. Alma abrió la tapa lateral y encontró un pequeño compartimento oculto. Adentro había una memoria USB envuelta en plástico. Esto tiene que tener la grabación de hoy, dijo Alma. De cuando llegaron Rodrigo y sus hombres. De las amenazas. Tenemos que verla, dijo Estela. Si quedó grabado todo lo que dijeron, es evidencia suficiente para ir a la policía estatal. A una comandancia donde Rodrigo no tenga contactos. Mateo sacó su laptop de la mochila que había traído, la encendió y conectó la memoria USB. Esperaron en silencio mientras el archivo se cargaba. Finalmente apareció en la pantalla. La imagen era en blanco y negro, pero nítida. Mostraba la entrada de la cabaña desde un ángulo elevado, probablemente desde una roca alta. Se veía todo. Las camionetas llegando, Rodrigo bajando, los hombres rodeándolos. Y lo más importante, se escuchaba todo.
Tienes una semana para devolver las escrituras de esta cabaña y largarte de aquí con tus mocosos. Si no lo haces, vamos a venir de noche. Los papeles se pueden quemar, los abogados se pueden comprar, y los accidentes, bueno, los accidentes pasan todos los días en la sierra. Si intentas ir a la policía, te va a ir peor, porque el comandante del pueblo es primo mío. Cada palabra quedó registrada, cada amenaza, cada gesto violento. Alma sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio, de gratitud. Vicente había pensado en todo. Esto es oro puro, dijo Heriberto con voz temblorosa. Con esto podemos hundir a Rodrigo. Pero tenemos que actuar inteligente, advirtió Estela. Si vamos directamente a denunciar, Rodrigo podría enterarse antes de que logremos algo. Necesitamos hacerlo bien. Necesitamos asegurarnos de que cuando lo denunciemos no haya forma de que se escape. Alma volvió al cuaderno. El último paso decía: recuerda siempre, este lugar no es solo tuyo, es de todos los que necesitan refugio. No pelees sola, pelea con la comunidad a tu lado. Alma cerró el cuaderno y miró a su alrededor, a sus hijos que la observaban con admiración y miedo mezclados, a Heriberto, que había arriesgado su tranquilidad para honrar la memoria de Vicente, a Estela, que había cuidado este lugar con amor durante años. Mañana en la mañana, dijo Alma con voz firme, vamos al pueblo. Hablamos con cada persona de la lista de Vicente, les contamos lo que está pasando, y los invitamos a venir aquí a ver este lugar, a entender por qué vale la pena protegerlo. ¿Y si no quieren ayudarnos?, preguntó Lucía con voz pequeña. Van a querer, respondió Alma acariciándole el cabello. Porque tu papá era un buen hombre y la gente buena no olvida a los que le extendieron la mano cuando más lo necesitaban. Estela sonrió y asintió. Yo te acompaño. Conozco a casi todos. Será más fácil si voy contigo. Heriberto se puso de pie con esfuerzo. Y yo voy a hablar con él. Licenciado Esquivel. Voy a asegurarme de que las escrituras estén protegidas legalmente, de que no haya ninguna forma de que Rodrigo las anule. Alma sintió que algo se acomodaba dentro de su pecho. Por primera vez en 4 años no se sentía sola, no se sentía perdida, se sentía fuerte. Esa noche decidieron quedarse todos en la cabaña. Heriberto trajo mantas del rancho. Estela preparó café en una pequeña estufa de gas que Vicente había instalado. Los niños se acurrucaron en las mantas, exhaustos por el miedo y la adrenalina del día. Alma se quedó despierta, sentada frente al mural de Vicente. Miraba las fotos, los recortes, las palabras de agradecimiento escritas por Estela cuando era niña. Te extraño, susurró en la oscuridad. Te extraño tanto que a veces no puedo respirar. Pero hoy sentí que estabas aquí cuidándonos, guiándonos. Se llevó la mano al bolsillo y sacó el reloj de oro que había encontrado en la caja. Lo apretó contra su pecho. No voy a dejar que te quiten esto, prometió en voz baja. No voy a dejar que destruyan lo que construiste. Te lo juro. Afuera el viento de la sierra soplaba entre los pinos, y por un momento Alma hubiera jurado que escuchó la voz de Vicente susurrándole al oído: tú puedes, mi amor. Siempre has podido. Cerró los ojos y finalmente se permitió descansar. Pero en algún lugar del pueblo, en una casa pequeña con las ventanas rotas y el jardín descuidado, Rodrigo Montiel estaba sentado en la oscuridad bebiendo cerveza y planeando su próximo movimiento, y lo que tenía en mente no iba a ser bonito. El amanecer llegó con niebla espesa. Alma despertó con el cuerpo adolorido por haber dormido en el suelo de la cabaña, envuelta en mantas que olían a guardado. A su alrededor, sus hijos todavía dormían. Heriberto roncaba suavemente en una esquina, y Estela estaba sentada junto a la mesa bebiendo café y revisando papeles a la luz de una lámpara. Buenos días, dijo Estela en voz baja cuando vio que Alma se movía. Buenos días, respondió Alma incorporándose despacio. ¿Hace cuánto estás despierta? Como 1 hora. No podía dormir. Estuve revisando los documentos que Vicente dejó. Este hombre era increíble, Alma.
Todo está aquí. Cada detalle, cada posibilidad. Alma se acercó y aceptó la taza de café que Estela le ofrecía. El líquido caliente le quemó la garganta de forma reconfortante. Tenemos que irnos pronto, dijo Alma. Mientras más temprano lleguemos al pueblo, mejor. Estoy de acuerdo, respondió Estela, pero primero tenemos que despertar a papá y decidir cómo vamos a dividir las tareas. Heriberto despertó poco después con el cabello blanco alborotado y los ojos hinchados. Se frotó la cara con las manos y aceptó el café que Estela le tendió. ¡Qué noche! Hace años que no dormía en el suelo. Lo siento, don Heriberto, dijo Alma con sinceridad. No tienes nada que sentir, respondió el hombre con firmeza. Esto es importante. Vale la pena el dolor de espalda. Se sentaron los tres alrededor de la mesa mientras los niños seguían durmiendo. Alma sacó el cuaderno de Vicente y repasaron la lista de nombres una vez más. Yo me encargo de don Esteban, el carpintero, dijo Estela. Lo conozco bien. Siempre habla de lo mucho que Vicente lo ayudó cuando su taller se inundó hace años. Yo voy a la oficina del licenciado Esquivel, dijo Heriberto. Necesito asegurarme de que todo esté en orden legalmente y también voy a pasar por el banco para verificar que las copias de las escrituras sigan ahí. Entonces, yo voy a hablar con la maestra Carmela y con el padre Ignacio, dijo Alma. Si logramos que ellos se unan, el resto del pueblo va a seguir. La gente respeta a los maestros y a los sacerdotes. Estela asintió. Pero tenemos que ser discretos. Si Rodrigo se entera de que estamos movilizando gente, puede actuar antes de lo planeado. Lo sé, dijo Alma. Por eso vamos a decir que es una reunión informal para hablar del legado de Vicente, para compartir historias, nada que suene a confrontación. Inteligente, murmuró Heriberto con aprobación. Una hora después, ya con los niños despiertos y desayunados con galletas y fruta enlatada, se pusieron en marcha. Heriberto se fue en su camioneta hacia el centro del pueblo. Estela llevó a los niños de Alma al rancho para que estuvieran seguros mientras ellas hacían las gestiones. Y Alma se fue sola en su vieja camioneta prestada hacia la escuela primaria Benito Juárez. El pueblo de San Jerónimo era pequeño. Apenas 3 calles principales y un puñado de casas dispersas. La escuela estaba en una construcción de adobe pintada de amarillo pálido, con un patio de tierra y una cancha de básquetbol con los aros oxidados. Era temprano todavía, pero Alma sabía que la maestra Carmela siempre llegaba antes que nadie para preparar sus clases. Estacionó la camioneta afuera y caminó hacia el portón. Estaba entreabierto. Entró con cautela y caminó por el pasillo hasta llegar al aula del 3er grado. La puerta estaba abierta. Adentro una mujer de unos 50 años, con el cabello cano recogido. En un chongo y lentes de pasta gruesa, escribía en el pizarrón. Maestra Carmela, llamó Alma desde la puerta. La mujer se volvió sorprendida. Sus ojos se entrecerraron detrás de los lentes tratando de reconocer a la visitante. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Alma Soto, dijo Alma dando un paso adentro. La esposa de Vicente Soto. El rostro de la maestra cambió de inmediato. La sorpresa se transformó en emoción, luego en tristeza. ¡Ay, Dios mío!, susurró dejando caer el gis que tenía en la mano. Alma, claro que te conozco. Vicente me habló tanto de ti. Se acercó rápidamente y tomó las manos de Alma entre las suyas. Siento mucho lo de Vicente, dijo con voz quebrada. Fue un hombre extraordinario. Salvó a mi hijo, ¿sabes? Hace 8 años. Toño se perdió en el bosque durante una excursión escolar. Estuvo desaparecido casi 2 días. Todos pensábamos lo peor, pero Vicente lo encontró. Lo trajo de vuelta sano y salvo. Alma sintió el nudo en la garganta apretarse. No lo sabía, admitió. Vicente nunca me contó esa historia. Porque era humilde, dijo Carmela con ternura. Nunca presumía de lo que hacía, simplemente lo hacía y seguía adelante. Maestra, dijo Alma respirando hondo. Necesito su ayuda. Le contó todo.
Le habló de la cabaña, de las escrituras, de las amenazas de Rodrigo, del plan de Vicente. Carmela escuchó en silencio con el rostro cada vez más serio. Cuando Alma terminó, la maestra se quitó los lentes y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Ese miserable, dijo con rabia. Contenida. Rodrigo siempre ha sido un abusivo. Todos en el pueblo lo saben, pero nadie se atreve a enfrentarlo porque tiene contactos. Por eso necesito que la gente se una, dijo Alma. Si estamos juntos, si mostramos que no vamos a permitir que destruya lo que Vicente construyó, entonces Rodrigo no va a poder hacer nada. Carmela asintió con determinación. Cuenta conmigo, dijo con firmeza. Y voy a hablar con otros maestros también, con los padres de familia. Vicente ayudó a muchos niños de esta escuela. Sus familias van a querer devolverle el favor. Gracias, dijo Alma sintiendo que el pecho se le aligeraba un poco. ¿Cuándo quieres que nos reunamos?, preguntó Carmela. Mañana por la tarde, respondió Alma. En la cabaña. Quiero que todos vean el lugar. Que entiendan lo que Vicente estaba construyendo. Ahí estaré, prometió la maestra. Alma salió de la escuela con renovada esperanza. Su siguiente parada era la iglesia del pueblo. Una construcción antigua de piedra con un campanario pequeño y una cruz de hierro en la punta. El padre Ignacio estaba barriendo los escalones de la entrada cuando Alma llegó. Era un hombre delgado. De unos 60 años, con una barba canosa y ojos amables. Vestía pantalones de mezclilla y una camisa blanca remangada. Cuando vio a Alma, dejó la escoba apoyada en la pared y se acercó con una sonrisa. Buenos días, hija, dijo con voz cálida. ¿Vienes a misa? Todavía falta un rato para que empiece. No, padre, respondió Alma. Vengo a hablar con usted. Soy Alma Soto, la viuda de Vicente. Soto. El padre Ignacio abrió los ojos con sorpresa y luego con profundo afecto. Alma, dijo tomándola de los hombros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado, hija? Sé que han sido años difíciles. Han sido muy difíciles, padre, admitió Alma. Pero hoy vengo porque necesito ayuda. Necesito que la comunidad se una por algo importante. El sacerdote la invitó a pasar a la sacristía. Se sentaron en 2 sillas de madera frente a una pequeña ventana que daba al cementerio del pueblo. Alma volvió a contar la historia. El padre Ignacio escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con el rostro cada vez más grave. Cuando Alma terminó, el padre suspiró hondo y se frotó la barba. Vicente era un hombre de Dios, dijo con voz pausada. No porque viniera mucho a misa o porque rezara en voz alta, sino porque vivía el Evangelio, ayudaba al necesitado, protegía al vulnerable, daba sin esperar nada a cambio. Y ahora su obra está en peligro, dijo Alma con voz quebrada. No puedo dejar que eso pase, padre. No puedo. El padre Ignacio se puso de pie y caminó hacia la ventana. Miró hacia el cementerio, donde una hilera de cruces blancas marcaban las tumbas de los difuntos del pueblo. Entre ellas estaba la de Vicente. Voy a hacer algo más que ayudarte, dijo el sacerdote volviéndose hacia Alma. Voy a usar el púlpito. Mañana en la misa voy a hablar de Vicente, de lo que hizo, de lo que está pasando, y voy a invitar a todos a que se unan a ti. Alma sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Gracias, padre. Gracias. No me agradezcas, hija, dijo el sacerdote con una sonrisa triste. Esto es lo correcto, y a veces lo correcto requiere valentía. Alma salió de la iglesia con el corazón más liviano. Regresó a la cabaña al mediodía y encontró a Estela esperándola con buenas noticias. Don Esteban, el carpintero, había aceptado ayudar. Incluso había ofrecido traer herramientas y materiales para reforzar la entrada de la cabaña por si Rodrigo intentaba entrar por la fuerza. Heriberto llegó poco después, también con noticias positivas. El licenciado Esquivel había confirmado que las escrituras estaban en perfecto orden y que Rodrigo no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Además, el abogado se había ofrecido a representar a Alma de forma gratuita si Rodrigo intentaba algo.
Estamos avanzando, dijo Alma, sintiendo por primera vez en días que las cosas estaban tomando forma. Pero esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, recibieron una visita inesperada. Era Ismael, el primo más joven de Rodrigo. Llegó solo en una motocicleta vieja y se quedó parado en la entrada de la cabaña sin bajar del vehículo. Gritó el nombre de Alma hasta que ella salió. ¿Qué quieres?, preguntó Alma con voz firme, aunque el miedo le apretaba el estómago. Ismael la miró con expresión incómoda. No tenía la arrogancia de Rodrigo. Parecía nervioso, incluso avergonzado. Vine a advertirte, dijo en voz baja. Rodrigo está planeando algo para mañana en la noche. Va a venir con más gente y no va a ser solo para amenazar. Alma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué me dices esto?, preguntó con desconfianza. Ismael bajó la mirada. Porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, admitió. Yo conocí a Vicente. Una vez me ayudó a sacar mi camioneta del lodo cuando me descompuso en el camino. No me cobró nada, solo me dijo, la próxima vez ayuda tú a alguien más. Y lo hice muchas veces. Se frotó la cara con las manos. Rodrigo es mi primo, pero está equivocado. Esto no es justo, y no quiero ser parte de algo que va a lastimar a una familia que no ha hecho nada malo. Alma no sabía si creerle o no, pero algo en la voz de Ismael, en su postura derrotada, le decía que estaba diciendo la verdad. ¿Qué va a hacer Rodrigo exactamente? Va a traer gente de fuera del pueblo, dijo Ismael. Gente que no conoce a nadie aquí. Gente que no tiene problema en usar la violencia. Va a intentar entrar a la fuerza y quemar los documentos que tengas. ¿Y si te interpones? No terminó la frase. Alma sintió que el miedo le subía por la garganta como bilis. Entonces tengo que estar lista, dijo con voz temblorosa pero decidida. Ismael la miró con sorpresa. ¿No vas a huir? No, respondió Alma. Esta cabaña es mía. Y no voy a dejar que me la quite. Ismael asintió despacio con algo parecido al respeto en sus ojos. Entonces ten cuidado, dijo, y si necesitas testigos de lo que Rodrigo está planeando, yo estoy dispuesto a declarar. Sin esperar respuesta arrancó la motocicleta y se alejó por el camino. Alma se quedó parada en la entrada, mirando cómo la figura de Ismael desaparecía entre los árboles. Detrás de ella, Heriberto salió de la cabaña con el rostro pálido. Escuché todo, dijo con voz grave. Esto se está poniendo más peligroso de lo que pensaba. Lo sé, respondió Alma. Pero no voy a rendirme. Entonces tenemos que acelerar todo, dijo Heriberto. La reunión tiene que ser mañana en la mañana, no en la tarde. Y tenemos que avisar a la policía estatal. Ya no podemos confiar en que la del pueblo haga algo. Alma asintió. Esa noche hicieron llamadas, enviaron mensajes, movieron cada pieza del tablero, y cuando finalmente se fue a dormir, Alma se aferró al reloj de Vicente y cerró los ojos. Dame fuerza, susurró en la oscuridad. Solo un poco más de fuerza. Porque sabía que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. El amanecer del día siguiente llegó con un cielo rojo sangre. Alma lo tomó como una señal, aunque no sabía si buena o mala. Se levantó antes que los demás y salió de la cabaña para respirar el aire frío de la sierra. La niebla se había disipado y los pinos se alzaban como centinelas silenciosos alrededor del lugar. A las 8 de la mañana comenzaron a llegar las primeras personas. Don Esteban fue el primero. Llegó en su camioneta cargada de tablones, martillos y clavos. Era un hombre fornido de unos 60 años, con manos callosas y una sonrisa amable que contrastaba con su aspecto rudo. Buenos días, Alma, dijo bajándose de la camioneta. Vine preparado. Si ese tal Rodrigo quiere entrar aquí por la fuerza, va a tener que pasar sobre mí primero. Alma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, don Esteban. No sabe cuánto significa esto. Claro que lo sé, respondió el carpintero. Vicente me salvó el taller cuando nadie más quiso ayudarme.
Le debo todo. Poco después llegó la maestra Carmela, acompañada de 5 padres de familia. Luego llegó el padre Ignacio con un grupo de feligreses. Después, el ingeniero Patricio Salazar. El médico del pueblo con su maletín en la mano y gesto serio. Uno tras otro fueron llegando los nombres de la lista de Vicente, y con ellos trajeron a más gente, vecinos, conocidos. Personas que habían escuchado hablar de lo que estaba pasando y querían ayudar. Para las 10 de la mañana había más de 30 personas reunidas alrededor de la entrada de la cabaña. Alma estaba abrumada. Nunca imaginó que tanta gente respondería al llamado. Heriberto se puso de pie sobre una roca grande para que todos pudieran verlo. Quiero agradecerles a todos por venir. Dijo con voz fuerte aunque temblaba ligeramente. Sé que muchos de ustedes tienen trabajos, familias, cosas que hacer, pero están aquí porque Vicente Soto significó algo para ustedes. Porque este hombre dedicó su vida a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Hubo murmullos de aprobación. Algunos asintieron, otros se limpiaron las lágrimas. Este lugar, continuó Heriberto, señalando la entrada de la cabaña, era el sueño de Vicente, un refugio, un espacio seguro para las familias del pueblo en tiempos de emergencia. Y ahora ese sueño está siendo amenazado por gente que solo piensa en sí misma, por gente que quiere destruir lo que no construyó. La voz de Heriberto se quebró, pero respiró hondo y continuó. Mi sobrino Rodrigo cree que puede asustar a Alma. Cree que puede quitarle lo que legalmente le pertenece, pero se equivoca porque Vicente no solo construyó paredes de concreto, construyó una comunidad. Y esa comunidad está aquí hoy para proteger su legado. Los aplausos estallaron fuertes, decididos. Alma se puso de pie junto a Heriberto, miró a todas esas caras, algunas conocidas, otras nuevas, y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Quiero mostrarles lo que Vicente construyó, dijo con voz temblorosa pero clara. Quiero que vean con sus propios ojos porque este lugar vale la pena proteger. Uno por uno invitó a bajar a la cabaña. Los llevó en grupos pequeños para que no se amontonaran. Les mostró el mural, las provisiones, los planos de Vicente, los cuadernos llenos de sueños y cálculos. Les mostró la cámara de seguridad, la memoria USB con las grabaciones de las amenazas de Rodrigo. Cada persona que bajaba salía con los ojos húmedos y el rostro transformado. Algunos abrazaban a Alma. Otros simplemente asentían con respeto. El padre Ignacio fue uno de los últimos en bajar. Cuando salió, tenía las manos juntas como si estuviera rezando. Esto es sagrado, dijo en voz baja. No en el sentido religioso, sino en el sentido humano. Vicente puso su corazón aquí, y vamos a protegerlo como si fuera nuestro. Para el mediodía, el plan estaba claro. Don Esteban y un grupo de voluntarios iban a reforzar la entrada de la cabaña con tablones y cerraduras adicionales. El ingeniero Salazar iba a instalar luces de emergencia alimentadas por el generador. La maestra Carmela iba a coordinar turnos de vigilancia para que siempre hubiera alguien presente. Y el padre Ignacio iba a oficiar una misa corta afuera para bendecir el lugar y darles fuerza. Pero justo cuando estaban comenzando a trabajar, llegó un vehículo que hizo que todos se congelaran. Era una patrulla de la policía estatal. 2 oficiales bajaron. Uno era un hombre mayor, de bigote grueso y mirada seria. El otro era más joven, con el uniforme impecable y un cuaderno en la mano. ¿Quién es la señora Alma Soto?, preguntó el oficial mayor. Alma dio un paso adelante con el corazón acelerado. Yo soy. El oficial asintió. Recibimos una denuncia anónima esta mañana. Alguien reportó que iban a haber disturbios en esta zona, y también recibimos un oficio del licenciado Ramón Esquivel con evidencia de amenazas contra usted y su familia. Alma intercambió una mirada rápida con Heriberto. El abogado había cumplido su palabra. Así es, oficial, dijo Alma. Mi familia y yo hemos sido amenazados. Tengo grabaciones de las amenazas. Están en una memoria USB. El oficial más joven sacó su cuaderno. Vamos a necesitar ver eso, y también necesitamos tomar declaraciones de todos los presentes. Durante las siguientes 2 horas,
Los oficiales entrevistaron a Alma, a Heriberto, a Estela. Revisaron la memoria USB, vieron las grabaciones, escucharon las amenazas de Rodrigo con atención. Cuando terminaron, el oficial mayor se acercó a Alma con expresión grave. Señora Soto, esto es muy serio, dijo. Las amenazas grabadas son suficientes para emitir una orden de aprehensión contra Rodrigo Montiel y sus cómplices. Vamos a proceder con la denuncia formal, y vamos a destacar una unidad aquí por las próximas 48 horas para garantizar su seguridad. Alma sintió que las rodillas se le aflojaban de alivio. Gracias, oficial. Gracias. No tiene que agradecernos, respondió el hombre. Es nuestro trabajo y además yo conocí a su esposo. Vicente me ayudó una vez a rescatar a una familia atrapada en una inundación. Era un buen hombre y merece que protejamos lo que construyó. El oficial regresó a la patrulla y habló por radio. A los pocos minutos llegó otra patrulla con 2 oficiales más. Se estacionaron estratégicamente alrededor de la cabaña. La tarde transcurrió en relativa calma. La gente trabajaba en las mejoras de la cabaña. Algunos trajeron comida, otros trajeron herramientas. Había un ambiente de camaradería, de propósito compartido. Pero al caer la noche, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, se escuchó el ruido inconfundible de motores acercándose por el camino de terracería. Muchos motores. Alma salió de la cabaña y vio las luces de los vehículos abriéndose paso entre los árboles. Eran camionetas 5. 6, tal vez más. Los oficiales se pusieron en alerta de inmediato. Uno de ellos habló por radio pidiendo refuerzos. Las camionetas se detuvieron a unos 50 metros de la entrada. Las puertas comenzaron a abrirse. Hombres bajaron. Eran muchos, demasiados. Algunos llevaban palos. Otros llevaban machetes. Y al frente de todos, con una sonrisa fría y los ojos brillando de furia, estaba Rodrigo Montiel. Pero esta vez no estaba solo. A su lado había un hombre que Alma reconoció de inmediato. Era el comandante de la policía municipal, el primo de Rodrigo. Vestía uniforme y llevaba su pistola al cinto. Buenas noches, tío, gritó Rodrigo con voz burlona. Veo que trajiste visitas. El oficial estatal mayor dio un paso adelante. Rodrigo Montiel, tengo una orden de aprehensión en su contra por amenazas, intento de despojo y conspiración. Está bajo arresto. Entréguese pacíficamente. Rodrigo soltó una carcajada. ¿Arresto? ¿Con qué cargos? Yo no he hecho nada. Tenemos grabaciones, dijo el oficial. Evidencia suficiente. La sonrisa de Rodrigo se ensanchó. Esas grabaciones pueden desaparecer, los testigos pueden cambiar de opinión, y los policías estatales, bueno, a veces tienen accidentes en carreteras solitarias. El comandante municipal dio un paso adelante y se cruzó de brazos. Yo respaldo a Rodrigo, dijo con voz firme. Y tengo jurisdicción en esta zona, así que sugiero que se retiren antes de que esto se ponga feo. El oficial estatal no se inmutó. Usted no tiene autoridad sobre una investigación estatal. Comandante, y si interfiere, también va a terminar arrestado. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Rodrigo miró a la multitud de personas que rodeaba la cabaña. Vio a don Esteban con un martillo en la mano. Vio a la maestra Carmela con los brazos cruzados. Vio al padre Ignacio de pie junto a Alma con la Biblia apretada contra el pecho. Y por primera vez, algo parecido a la duda cruzó su rostro. ¿En serio van a pelear por esto?, preguntó con voz menos segura. ¿Por una viuda y una cabaña vieja? Fue don Esteban quien respondió. No estamos peleando por una cabaña, dijo con voz firme. Estamos peleando por lo que es correcto, por la memoria de un hombre que dio todo por esta comunidad. ¿Y si tenemos que quedarnos aquí toda la noche? Toda la semana, todo el año, lo vamos a hacer. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Rodrigo apretó los puños.
Sus hombres miraban hacia atrás, nerviosos, como si estuvieran reconsiderando su participación. Y entonces, desde el fondo de las camionetas, bajó Ismael. Caminó hacia adelante pasando junto a Rodrigo sin mirarlo, y se detuvo frente al oficial estatal. Yo soy testigo, dijo con voz clara. Yo estaba presente cuando Rodrigo amenazó a la señora Soto, y estoy dispuesto a declarar todo lo que sé. Rodrigo lo miró con incredulidad. ¿Qué estás haciendo, idiota? Lo correcto, respondió Ismael sin voltear a verlo. Algo que debía ser hace mucho tiempo. El comandante municipal dio un paso hacia Ismael con expresión amenazante. Pero el oficial estatal se interpuso. No se atreva, dijo con voz helada. En ese momento llegaron 2 patrullas más de refuerzo. 4 oficiales bajaron con armas largas y se posicionaron estratégicamente. Rodrigo miró a su alrededor. Miró a sus hombres que comenzaban a retroceder hacia las camionetas. Miró a la multitud de gente del pueblo que lo observaba con desprecio. Miró a su tío Heriberto, que lo miraba con tristeza y decepción. Y finalmente miró a Alma. Alma lo sostuvo la mirada sin parpadear. Sin miedo. Se acabó, Rodrigo, dijo con voz firme. Esto termina aquí. Rodrigo apretó la mandíbula. Durante un momento pareció que iba a hacer algo estúpido, pero entonces, despacio, levantó las manos. Está bien, dijo con voz derrotada. Está bien. Los oficiales se acercaron y lo esposaron. También esposaron al comandante municipal, que protestó y amenazó con abogados. Pero nadie le hizo caso. Mientras se los llevaban hacia las patrullas, Rodrigo se volvió una última vez hacia Alma. Esto no termina aquí, dijo con veneno en la voz. Sí, termina, respondió Alma, porque ya no tienes poder sobre mí. Las patrullas se llevaron a Rodrigo, al comandante y a 2 de los hombres que habían venido con ellos. El resto huyó en las camionetas, levantando polvo en su huida. Cuando el silencio volvió a caer sobre la sierra, Alma sintió que las piernas le fallaban. Don Esteban la sostuvo antes de que cayera. Ya pasó, dijo con voz suave. Ya pasó, Alma. La gente comenzó a aplaudir. Primero despacio, luego más fuerte. Los aplausos se mezclaron con lágrimas, con abrazos, con risas de alivio. El padre Ignacio se acercó a Alma y puso una mano en su hombro. Vicente estaría orgulloso de ti, dijo con voz quebrada. Muy orgulloso. Alma asintió, incapaz de hablar. Esa noche nadie se fue. Todos se quedaron alrededor de la cabaña compartiendo comida, contando historias de Vicente, riendo y llorando juntos. Y por primera vez desde que Vicente había muerto, Alma sintió que no estaba sola, que nunca había estado sola, porque la comunidad que Vicente había construido con sus manos y su corazón seguía viva. Y siempre lo estaría. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en la sierra. 3 semanas en las que todo había cambiado para Alma y sus hijos. Rodrigo y el comandante municipal estaban en prisión preventiva, enfrentando cargos por amenazas, intento de despojo y conspiración. El licenciado Esquivel había llevado el caso con precisión implacable, usando cada grabación, cada testimonio, cada documento que Vicente había dejado preparado. Ismael había declarado ante el Ministerio Público, confirmando todo lo que Alma había dicho. Su valentía había sido fundamental para cerrar el caso. Las escrituras de la cabaña estaban ahora registradas en 3 instituciones diferentes, blindadas legalmente de cualquier intento futuro de arrebatárselas. Heriberto había añadido una cláusula especial que garantizaba que la propiedad pasaría a los hijos de Alma si algo le sucedía, y que jamás podría ser vendida o transferida a ningún miembro de la familia Montiel. Pero lo más importante no era lo legal, era lo que había pasado con la gente del pueblo. Alma estaba de pie en la entrada de la cabaña, mirando el trabajo de las últimas semanas. Don Esteban y un grupo de voluntarios habían ampliado el espacio subterráneo, creando 2 cuartos adicionales con literas de madera. El ingeniero Salazar había instalado paneles solares en la superficie conectados al generador de Vicente, garantizando energía constante. La maestra Carmela había organizado una colecta en la escuela, y ahora los estantes estaban repletos de provisiones nuevas,
mantas, medicinas, latas de comida, agua embotellada, linternas. El sueño de Vicente estaba tomando forma, pero más rápido y más hermoso de lo que él probablemente había imaginado. «Mamá, ya llegaron», gritó Mateo desde arriba. Alma subió los escalones y salió a la luz del mediodía. Estela estaba estacionando su camioneta junto a otras 3 que ya estaban ahí. Del asiento del copiloto bajó una mujer joven con 2 niños pequeños aferrados a su falda. Tenía el rostro demacrado, los ojos hinchados de llorar. Era Silvia Ochoa, una mujer del pueblo vecino, cuya casa había sido destruida por un incendio forestal la semana anterior. Se había quedado sin nada, sin casa, sin ropa, sin comida, solo con sus 2 hijos y el terror en los ojos. Alma caminó hacia ella y la abrazó sin decir palabra. «Bienvenida», susurró. «Aquí estás segura». Silvia sollozó contra su hombro. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecer nada», respondió Alma. «Para eso está este lugar, para cuando más lo necesitas». Estela ayudó a Silvia y a sus hijos a bajar a la cabaña. Les mostró una de las literas nuevas, les dio mantas limpias, les preparó sopa caliente en la estufa que ahora funcionaba perfectamente. Los niños, un niño de 6 años y una niña de 4, miraban todo con ojos enormes, asustados pero aliviados. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo Alma. «1 semana, 2, 1 mes. No importa. Mientras encuentran dónde vivir, este es su hogar». Silvia se cubrió la cara con las manos y lloró. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. Esa tarde, mientras Silvia y sus hijos descansaban, Alma subió a la superficie y se sentó en una de las rocas grandes que rodeaban la entrada. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Estela se sentó junto a ella. «¿Sabes?», dijo con voz suave. «Mi papá me dijo algo ayer que me quedó dando vueltas». «¿Qué te dijo?», preguntó Alma. «Que Vicente no construyó un refugio, construyó una promesa. Una promesa de que nunca más alguien tendría que enfrentar la tragedia completamente solo». Alma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Él siempre fue así», dijo con voz quebrada. «Siempre pensando en los demás. A veces me enojaba porque llegaba tarde, porque desaparecía los fines de semana, porque guardaba secretos. Pero ahora entiendo, no era que no nos amara, era que su amor era tan grande que no cabía solo en nuestra familia. Tenía que compartirlo con el mundo». Estela tomó la mano de Alma y la apretó. «Y tú estás cumpliendo esa promesa. Estás haciendo realidad su sueño». Alma asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano libre. «Todavía falta mucho», dijo. «Quiero hacer más literas. Quiero instalar un baño mejor. Quiero crear un pequeño sistema de filtración de agua. Quiero que este lugar pueda albergar hasta 15 o 20 familias si es necesario». «Y lo vas a lograr», dijo Estela con convicción. «Porque no estás sola. Toda la comunidad está contigo». Como si el universo quisiera confirmar sus palabras, en ese momento llegó otra camioneta. Esta vez era el padre Ignacio, acompañado de 3 jóvenes del grupo juvenil de la parroquia. Traían cajas de libros, juguetes y material escolar. «Pensamos que los niños que vengan aquí necesitarán algo con qué entretenerse», dijo el sacerdote con una sonrisa. «Y tal vez algunos libros para los adultos también». Alma se puso de pie y abrazó al padre. «Gracias, padre. Gracias por todo. Yo debería agradecerte a ti, hija», respondió el sacerdote. «Me has recordado por qué elegí esta vida. Para servir, para estar presente cuando la gente más lo necesita». Esa noche Alma reunió a sus 3 hijos en el cuarto que habían designado como su espacio privado dentro de la cabaña. Tenían una litera triple, un pequeño armario y una lámpara que Mateo había colgado del techo. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Alma. Los niños negaron con la cabeza. «Hace exactamente 4 años y 3 semanas que su papá murió», dijo Alma con voz suave. El silencio llenó el cuarto. Renata se abrazó a su madre.
Lucía bajó la mirada. Mateo apretó los puños. Pero hoy, continuó Alma, no quiero que pensemos en su muerte. Quiero que pensemos en su vida, en todo lo que construyó, en todo lo que nos dejó. Sacó el reloj de oro del bolsillo de su pantalón y lo puso sobre la mesa pequeña que tenían en el centro. Este reloj perteneció al abuelo de su papá. Vicente me lo dejó con un mensaje. Para mi familia, cuando llegue el momento. Confía en Estela. Ella sabe todo. Y tenía razón. El momento llegó y gracias a ese momento descubrimos algo hermoso. ¿Qué descubrimos, mamá? Preguntó Renata con su vocecita aguda. Que el amor de su papá no se acabó cuando él murió, respondió Alma, que sigue vivo en cada tabla de madera que don Esteban instaló aquí, en cada comida que la maestra Carmela trajo, en cada oración que el padre Ignacio dijo por nosotros, en cada persona que se paró frente a Rodrigo para defendernos. Mateo levantó la vista con los ojos brillantes. Papá construyó algo más grande que una cabaña, ¿verdad? Alma asintió. Construyó una familia. No de sangre, sino de corazón. Y nosotros somos parte de esa familia ahora. Lucía se acercó y abrazó a su madre. Estoy orgullosa de papá, susurró. Y estoy orgullosa de ti también, mamá. Alma sintió que el pecho se le llenaba de una calidez que no había sentido en años. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Más familias llegaron, una pareja de ancianos cuya casa se había inundado, un hombre que había perdido su trabajo y no tenía dónde vivir con su hija adolescente. Una mujer embarazada que había huido de una situación de violencia. Cada uno encontraba en la cabaña no solo un refugio físico, sino algo más profundo, esperanza, comunidad, la certeza de que no estaban solos. Alma coordinaba todo con la ayuda de Estela y un grupo de voluntarios rotativo. Llevaban registros de quién llegaba y cuándo. Organizaban turnos para cocinar, limpiar, cuidar a los niños más pequeños. Creaban horarios de uso de las regaderas y del espacio común. Pero nunca perdían de vista lo más importante, tratar a cada persona con dignidad, con respeto, con amor. Un mes después de la confrontación con Rodrigo, Heriberto llegó a la cabaña con noticias importantes. Alma, necesito hablar contigo, dijo con una sonrisa misteriosa. Se sentaron afuera bajo la sombra de un pino grande. He estado hablando con algunos empresarios de Chihuahua, dijo Heriberto, gente que conoce el trabajo que estás haciendo aquí y quieren ayudar. ¿Ayudar cómo? Preguntó Alma con cautela. Donaciones, respondió Heriberto. Dinero para ampliar la cabaña, para comprar más provisiones, para contratar a alguien que te ayude con la administración. Quieren convertir esto en algo oficial, un centro comunitario de emergencia reconocido por el gobierno estatal. Alma abrió los ojos con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente, dijo Heriberto. Vicente plantó una semilla, tú la has regado, y ahora está creciendo en un árbol que va a dar sombra a cientos de personas. Alma se llevó las manos a la cara y lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de realización, de propósito cumplido. 2 meses después, en una tarde cálida de diciembre, se organizó una ceremonia oficial en la cabaña. Vinieron autoridades del gobierno estatal, vinieron periodistas, vinieron decenas de personas del pueblo y de los pueblos vecinos. Pero para Alma, lo más importante fue la placa que don Esteban había tallado en madera de pino y que ahora colgaba en la entrada de la cabaña. Decía, Centro de Refugio Comunitario Vicente Soto. Construido con amor, mantenido con esperanza, abierto a todos los que lo necesiten. En memoria de un hombre que dio todo por su comunidad. Alma leyó la placa en voz alta durante la ceremonia, con sus 3 hijos parados junto a ella. Cuando terminó, la multitud aplaudió. Algunos lloraron. Otros abrazaron a sus vecinos. Y Alma, mirando a su alrededor, vio algo que nunca había imaginado posible, vio un sueño hecho realidad. Esa noche, cuando todos se habían ido y la cabaña quedó en silencio, Alma bajó sola al cuarto donde estaba el mural de Vicente. Se sentó frente a la fotografía grande de su esposo y habló con él como si estuviera ahí. Lo logramos, mi amor, susurró.
Cumplimos tu promesa, y no voy a parar. Voy a seguir adelante por ti y por nuestros hijos, por cada persona que necesite un lugar seguro. Tocó la fotografía con los dedos, trazando el contorno del rostro de Vicente. Gracias por amarme tanto que pensaste en mí incluso después de irte. Gracias por dejarme esto. Gracias por enseñarme que el amor más verdadero no es el que se queda solo en casa. Es el que se expande, el que toca vidas, el que cambia el mundo. Se quedó ahí sentada un largo rato en silencio, sintiendo la presencia de Vicente a su alrededor, no de forma fantasmal o mágica, sino en la solidez de las paredes que él había reforzado, en el generador que seguía funcionando, en cada detalle que él había planeado con tanto cuidado. Finalmente se puso de pie. Subió los escalones despacio, salió a la noche estrellada de la sierra, y sonrió. Porque ahora entendía algo que le había tomado años comprender. Vicente nunca los había abandonado. Su amor seguía vivo en cada acto de bondad que se realizaba en ese lugar, en cada familia que encontraba refugio, en cada niño que se iba a dormir sintiéndose seguro. Y mientras hubiera personas dispuestas a cuidar de ese legado, Vicente seguiría vivo para siempre.